Imagínate un valle amplio, rodeado de colinas y cubierto por la sombra de dos ejércitos en tensión. De un lado están los filisteos, una nación conocida por su poderío militar, su ambición, y sobre todo, su temible guerrero, Goliat. Del otro lado, los israelitas, liderados por el rey Saúl, un ejército que parece reducido y desmoralizado ante lo que tienen frente a ellos. Goliat no era un guerrero cualquiera, era un gigante en todo el sentido de la palabra. Su altura, según se cuenta, alcanzaba casi 3 metros, y su presencia era intimidante. Vestía una armadura de bronce que brillaba bajo el sol, con un peso tan descomunal que ningún hombre promedio habría podido llevarla. Su lanza era como un tronco de árbol, y su simple voz era suficiente para hacer temblar a cualquiera que lo escuchara. Por 40 días, cada mañana y cada tarde, Goliat descendía al valle con un desafío claro y humillante, porque han salido a combatir. Escójanme un hombre que luche contra mí. Si él me vence, seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros. Sus palabras, acompañadas de burlas y desprecio, resonaban en los corazones del ejército israelita como una sentencia. Nadie se atrevía a enfrentarlo. El rey Saúl, que debería haber sido el líder valiente en esta situación, también estaba lleno de temor. Ningún soldado daba un paso al frente. Cada día que pasaba, el miedo se hacía más palpable, y el ejército comenzaba a perder toda esperanza. ¿Te imaginas estar allí, escuchar esas palabras día tras día, sentir que no hay escapatoria y que el honor de tu pueblo está en juego? El ambiente era opresivo, y los hombres de Israel no veían una salida. Pero, cuando parecía que la humillación estaba asegurada, algo cambió. Y así, cuando el sol se alzó una vez más sobre el campamento, una figura inesperada apareció en escena. Un joven pastor llamado David, que no era ni soldado ni guerrero, estaba a punto de alterar el destino de toda una nación. Ese día, mientras el ejército de Israel seguía paralizado por el miedo, un joven pastor llamado David llegó al campamento. No era un soldado, ni siquiera había sido entrenado para la batalla. Era simplemente un muchacho que había venido a llevar provisiones para sus 3 hermanos mayores, quienes formaban parte del ejército de Saúl. Para David, aquel viaje era solo un encargo más de su padre, Isaí, pero pronto descubriría que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras recorría el campamento, entregando el pan y el grano que había traído, David escuchó algo que lo detuvo en seco. La voz gruesa y desafiante de Goliat resonaba por todo el valle, burlándose de los israelitas, y lo que es peor, desafiando al Dios de Israel. David se acercó a uno de los soldados y preguntó qué estaba pasando. El soldado, visiblemente aterrorizado, le explicó que el gigante había estado humillándolos durante días y que nadie se había atrevido a enfrentarlo. David no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios vivo?, preguntó indignado. Sus palabras no pasaron desapercibidas, y pronto comenzaron a correr de boca en boca entre los soldados. Algunos se burlaban de él, mientras que otros lo miraban con incredulidad. ¿Cómo podía este joven, apenas un pastor, hablar con tanta confianza? Incluso sus propios hermanos trataron de callarlo. El mayor, Eliab, lo reprendió. ¿Qué haces aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Solo has venido a ver la batalla. Pero David no se dejó intimidar. Su convicción era más fuerte que cualquier crítica. Sus palabras finalmente llegaron a los oídos del rey Saúl, quien lo mandó llamar. Cuando David se presentó ante él, habló con una seguridad que sorprendió a todos. No se preocupe, mi señor. Yo iré y lucharé contra este filisteo, declaró con firmeza. Saúl lo miró con escepticismo. No puedes enfrentarte a él. Solo eres un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David no retrocedió. Le contó cómo había protegido su rebaño de leones y osos, enfrentándolos con sus propias manos. El Señor, que me libró del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo, afirmó con total certeza. Saúl, aunque aún dudaba, no tenía otra opción. Nadie más estaba dispuesto a enfrentarse al gigante, y la fe inquebrantable de David lo convenció de darle una oportunidad. Pero, antes de ir a la batalla, Saúl insistió en que David usara su propia armadura. Lo que ocurrió después marcó el inicio de algo extraordinario. Cuando Saúl decidió permitir que David enfrentara a Goliat, lo primero que hizo fue tratar de equiparlo con su propia armadura. Era una decisión lógica desde cualquier punto de vista humano. Si este joven iba a enfrentarse al guerrero más temible que los israelitas habían visto, al menos debía estar protegido. Así que Saúl colocó sobre David una coraza de bronce, un casco y le entregó una espada. Pero desde el momento en que David se puso la armadura, algo no se sintió bien. Apenas podía moverse, no estaba acostumbrado a cargar con tanto peso. Caminó unos pasos, tambaleándose, hasta que finalmente se detuvo y dijo, no puedo ir con esto. No estoy acostumbrado a usarlo. Con una mezcla de respeto y determinación, se quitó la armadura y se la devolvió a Saúl. David sabía algo que todos los demás parecían haber olvidado. La victoria no dependería de la fuerza, las armas o la estrategia militar.
lugar, sino de la confianza en Dios. Así que decidió enfrentarse a Goliat con lo que conocía, con lo que había usado toda su vida para proteger a sus ovejas. Tomó su cayado, una simple honda, y fue al arroyo cercano, donde escogió 5 piedras lisas. Las guardó en su bolsa de pastor, ajustó la honda en su mano y comenzó a caminar hacia el campo de batalla. ¿Te imaginas la escena? Un joven pastor, sin armadura, sin espada, sin nada que lo hiciera parecer un guerrero, avanzando con paso firme hacia un gigante armado hasta los dientes. Para cualquier observador, la imagen habría sido ridícula. Pero David no estaba confiando en lo que los demás podían ver, él estaba confiando en algo mucho más grande. Mientras cruzaba el valle, seguramente podía escuchar los murmullos de los soldados israelitas detrás de él, dudando de sus posibilidades, y las risas de los filisteos al ver lo que parecía una broma. Pero David mantuvo su mirada fija en Goliat, cada paso llenándolo de más convicción. No se trataba de un simple enfrentamiento físico. Esta batalla era un símbolo, un desafío no solo contra el ejército de Israel, sino contra el Dios que ellos servían. David lo sabía, y mientras apretaba la honda en su mano, estaba listo para demostrarle a todos que la victoria no pertenece al fuerte, sino a aquel que confía plenamente en el Señor. El aire estaba cargado de tensión. 2 figuras se acercaban, una enorme y cubierta de bronce, la otra pequeña y sin más que una bolsa y una honda. En ese momento, el enfrentamiento estaba a punto de comenzar, y el mundo jamás sería igual. El momento había llegado. En el centro del valle de Ela, bajo la mirada de 2 ejércitos, David y Goliat se encontraron cara a cara. Por un lado, el gigante filisteo, imponente con su armadura brillante, su lanza como un tronco y su mirada llena de desprecio. Por el otro, un joven pastor sin armadura, sin espada, con solo una honda y una fe inquebrantable. Cuando Goliat vio a David acercarse, estalló en carcajadas. ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos?, rugió mientras señalaba el cayado de David. Luego, lanzó una amenaza que heló el aire. Ven acá, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Su voz retumbó como un trueno, y las risas de los filisteos se escucharon a lo lejos. Pero David no titubeó. En lugar de intimidarse, avanzó con firmeza y respondió con palabras que resonarían a través de los siglos. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, te venceré y cortaré tu cabeza. Y todos sabrán que no es con espada ni lanza que el Señor salva, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Las palabras de David no eran solo una declaración, eran una profecía. Sin perder tiempo, introdujo una de las piedras lisas en su honda, girándola con precisión y velocidad mientras corría hacia Goliat. En un instante, lanzó la piedra con una fuerza y exactitud que nadie habría creído posible. La piedra voló como una flecha y se incrustó directamente en la frente de Goliat. El impacto fue tan fuerte que el gigante, aquel que había aterrorizado a todo un ejército, cayó al suelo con un estruendo. El silencio se apoderó del valle. Por un momento, todo pareció congelarse. David no dudó, corrió hacia Goliat, tomó su propia espada y lo decapitó, levantando la cabeza como un trofeo. Era una señal clara, la victoria era de Israel, y la humillación del gigante filisteo estaba completa. En ese instante, el ejército filisteo, que había observado con confianza, entró en pánico. Sin su campeón, no tenían voluntad para luchar. Los israelitas, envalentonados por la victoria de David, se lanzaron tras ellos, persiguiéndolos hasta sus ciudades y logrando una victoria total. La batalla había terminado, pero algo mucho más grande acababa de comenzar. David, el joven pastor, había demostrado que la fe en Dios puede vencer cualquier gigante. Su valentía y confianza no solo salvaron a Israel ese día, sino que lo posicionaron como una figura clave en la historia de su pueblo. Cuando el polvo del campo de batalla se asentó, la historia de David y Goliat ya había dejado de ser solo un enfrentamiento entre un pastor y un gigante. Había pasado a convertirse en un símbolo, una historia que resonaría a través de los tiempos. David, aquel joven sin armadura ni espada, había demostrado algo mucho más profundo que su habilidad con la honda. Había mostrado lo que significa confiar plenamente en Dios y enfrentar los desafíos con fe inquebrantable. El impacto inmediato fue evidente. Israel, que había estado sumido en el miedo, ahora celebraba una victoria milagrosa. David no solo había derrotado a Goliat, había renovado el valor y la esperanza de toda una nación. En contraste, los filisteos, que habían puesto toda su confianza en la fuerza de su campeón, huyeron en desbandada.
La lección era clara, no importa cuán grande sea el enemigo, la victoria siempre está en manos de Dios. El rey Saúl, que había observado todo desde la distancia, quedó asombrado. Llamó a David de inmediato y le preguntó, ¿de quién eres hijo, joven? La humildad de David quedó evidente en su respuesta. Soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Aunque la victoria había sido grandiosa, David no buscaba gloria para sí mismo, todo el mérito lo atribuyó a Dios. Pero este momento no solo cambió el destino de Israel, también marcó un punto de inflexión en la vida de David. Su valentía y fe lo llevaron a ganarse el respeto del pueblo y a iniciar un camino que eventualmente lo convertiría en el rey más icónico de la historia de Israel. Esta victoria fue el comienzo de su ascenso al trono, pero, más importante aún, solidificó su lugar como un hombre conforme al corazón de Dios. La historia de David y Goliat sigue siendo, hasta el día de hoy, una fuente de inspiración. Nos enseña que no importa cuán pequeño o insignificante podamos sentirnos frente a los desafíos, con fe y confianza podemos enfrentar cualquier gigante. Nos recuerda que las herramientas más simples pueden ser poderosas si están respaldadas por la convicción y el propósito correcto. Así que, cuando te enfrentes a tus propios Goliats en la vida, recuerda esta historia. No se trata de tu fuerza, tus recursos o tus habilidades, sino de tu fe, porque, como lo demostró David aquel día en el valle de Ela, la verdadera victoria pertenece al Señor.